Interesado en mayores explicaciones puede recurrir a documentarse ampliamente en el libro. Viene a sostener ¿qué? Yo soy un hombre poco aficionado a sostener cosas. No creo en... A sugerir, entonces. A sugerir. Bien. Eso está mejor. Gracias. Tal vez, como dice el título, es mi experiencia personal de lo que es leer y de lo que es haber pertenecido a lo que se puede llamar una generación de escritores latinoamericanos. Cómo se gestó lo de verdadero y falso que hubo, el principio y el fin, si es que lo ha habido, el colorido, la memoria personal. La memoria personal es un género, tal vez aquí está una influencia inglesa. Hay este género de memorias personales, de cartas, de testimonios literarios. Muy anglosajón. Muy anglosajón, que no se da casi nada en las letras españolas. Entonces, pensé un poco en un libro, pensando un poco en los libros testimonio que escribían los escritores ingleses del Bloomsbury Group, digamos, del grupo de Virginia Woolf, etcétera, etcétera, sobre su vida y milagros. Un libro no demasiado científico, sino que personal, humano, cómo se siente, cómo es la experiencia. El resumen sería que el boom ha existido o no ha existido. El resumen es que los libros del boom han existido. Y que sobre todo los capitanes del boom han sido los líderes, los nombres en punta. Los nombres en punta son los de siempre. Los de siempre. Gabriel, García Márquez y Mario. Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar, digamos. Punto. Esos son mi generación, digamos. Los cuatro líderes. Yo diría que sí, En ese momento, esa era la visión que yo tenía. Y naturalmente los editores, al amparo de ese éxito, a la sombra ciertamente gratificadora de ese boom, han inscrito o añadido otra serie de escritores, también estimables, entre los cuales algunos merecen sin duda estar, y entre los cuales puede haber alguno que está metido un poco de rondón, ¿o no? Quizás, eso es posible. Sobre todo es muy fácil decir eso porque como el boom ciertamente no tiene una forma definida, sino que es simplemente quién se considera del boom o quién es considerado del boom. Ahora, estamos hablando en el pasado, ya no se habla del boom. Es una cosa que existió mientras existía, digamos la verdad, mientras existía la envidia hacia esos escritores. Pero esos escritores han sido plenamente aceptados. Plenamente aceptados. Están instaladísimos y por lo tanto ya no forman parte de ningún boom, sino de la misma... De su persona. Eso es. De su propia historia. De su historia y de la historia de las letras. Claro, claro. ¿Está José Donoso dentro del boom? Eso no lo puedo decir yo, lo tengo que decir los demás. ¿Pero personalmente se considera dentro de ese boom? La experiencia mía es... hago en ese libro varias clasificaciones de lo que es el boom. Hablo de el boom, el gratin del boom, hablo del subboom, hablo del lumpenboom, hablo del protoboom, etc. Dentro de alguna clasificación de esas podría caber, me imagino. Está claro que José Donoso está dentro del boom y en cuanto a la categoría, dejémoslo para los críticos. Que los críticos a veces aciertan y dan justo con el lugar que corresponde a cada cual. Bien, el ostero pájaro de la noche, decíamos al comenzar esta charla tan amistosa y tan agradable con un hombre tan abierto como es José Donoso, apareció sin embargo en un momento y en unas circunstancias que probablemente perjudicaron al libro, que fue todo ese jaleo tremendo del premio Biblioteca Breve, fue, ¿no? Exacto. En momentos en que había esa escisión dentro de la editorial Seix y Barral, que acabó con la marcha de Carlos Barral y la fundación de su editora aparte. ¿Qué pasó exactamente? Pasó exactamente que Carlos Barral y los Seix, hubo un momento en que se separaron. La editorial, cada uno tenía una cantidad de acciones, se separaron y quedaron transformados en dos editoriales.
Esto se produjo durante el momento de conceder el premio Biblioteca Breve, que ese año quedó desierto, que era el año que concursaba el Océano Pájaro. Y que era el año en que debía haber sido premio Biblioteca Breve, si no hubiesen ocurrido todas esas cosas. Además estaban ocurriendo otras cosas, la encerrada en Montserrat, sí, acordarse, ¿no? Entonces había toda una pelea de todos lados con la cosa del boom. Bien, y sin embargo, pasa algún tiempo, me parece que es al año siguiente, ¿vuelve el libro a presentarse al premio o no? No, ya no. No, se editó inmediatamente. Se editó inmediatamente. Sí. Pero sin llevar en la franja esa bonita etiqueta. Pero en realidad a mí me convino quizás más. ¿Qué está haciendo ahora José Donoso, aparte de pasar una temporada en París? Estoy escribiendo una novela que se llama Casa de Campo. Hablando de la chilenidad, tal vez El Océano Pájaro de la Noche sea la última novela chilena que escribí. De entonces en adelante, ¿qué he hecho? Es un poco quitarle el cuerpo a lo que es a lo que es lo chileno. ¿Por qué? En este momento hace 12 años que estoy fuera de Chile. Tengo una niña que nació en Madrid, que habla con acento español. Nosotros le decimos Zaragoza, ella dice Zaragoza, ¿no? Nosotros en vez de decir habitación decimos pieza, ella dice pieza, ¿no? Y cosas así. Entonces, es española. Mi experiencia de los 2 últimos años ha sido una experiencia internacional que nada tiene que ver con Chile. Entonces, para mí, yo no puedo seguir nutriéndome de ese pasado con el cual estoy muy emocionalmente cerca, pero no puedo eliminar mis vivencias de los últimos 12 años, sino que tengo que incorporarlas a lo que he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Escribo la historia personal del boom, que no es un libro chileno. Luego escribo las 3 novelitas burguesas, que es un retrato de la burguesía intelectual catalana. Es un libro divertido, de 3 novelas cortas, y claro, no tiene nada que ver con Chile. Ahora después, ¿qué ha pasado? Estoy escribiendo esta novela actual, que es Chile y que no es Chile. Es una novela que se llama Casa de Campo, en que son 35 primos hermanos cuya familia los llevan a veranear a una casa de campo, y que un buen día los padres los dejan encerrados y se van. Entonces son las distintas repúblicas que se arman entre los primos, los feudos, las intrigas, los odios, lo que pasa entre esos primos encerrados y dejados completamente solos por sus padres. La organización de un mundo especial entre los 35 primos interpares. Eso, de 6 a 16 años. Esta otra novela, El Océano Pájaro de la Noche, sí es una novela de Chile. Muy. Es una novela un poco de la degeneración y de la destrucción de la burguesía chilena, ¿no? Exacto, exacto. Y los personajes son unos personajes que al principio sorprenden mucho. ¿Quieres decirle para aquellos amables amigos que no hayan leído el libro quiénes están bulliendo, entre otros muchos personajes, en ese gran friso? Bueno, yo creo que hay 2 ejes centrales en ese libro. Uno es un personaje mutante, que es el Mudito, que es Humberto Peñalosa, que es el secretario de don Jerónimo, que tiene muchas transmutaciones siendo el mismo personaje, ¿verdad? Y el otro eje es la Peta Ponce, que es la bruja, la sirviente, esta imagen recurrente en casi todas mis novelas de la mujer destruida que destruye, que está en Coronación, que está en Este Domingo, que está por todas partes de mis libros. Entonces, este ser, que es una antigua criada de una casa grande, que es bruja, que tiene poderes mágicos, que tiene
es lo que yo he conocido. Yo conocí eso de niño. Eso quería preguntarte. Todo esto obedece naturalmente a una profunda introspección en tu infancia. Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Y esas criadas han sido tus criadas? De alguna manera sí. Yo creo que es la esencia de todas las criadas. Fíjate, te quiero señalar una cosa. Sí. Mi primer libro de cuentos, que se llamó Veraneo y otros cuentos, no está dedicado a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos, ni a mis tíos. Está dedicado a Teresa Vergara, que no sabe leer, que es la criada que hizo de una segunda madre mía, que estuvo en casa desde antes que naciera yo y que todavía, después de la muerte de mi madre, sigue en la misma casa en que yo nací junto a mi padre, ¿no? Entonces, yo como persona educada dentro de la burguesía, con las limitaciones que ella tiene, no conozco al pueblo más que a través de este nexo que son las criadas. Entonces, es un nexo afectivo, es un nexo profundamente humano. ¿Por qué? Porque ellos trajeron hacia nosotros toda esa parte oscura, desconocida. O sea que toda esa comunicación del sustrato popular hacia arriba vino a través de la criada. A través de la criada y de las criadas. Y de las criadas. Y esa fue la manera que tuvo la burguesía de saber cómo eran las clases populares y cómo vivían y qué pensaban. Exactamente. José Donoso es un hombre que se expresa con alegría, con una sonrisa siempre, con una cierta vehemencia, con un cierto nerviosismo. Nos gustaría saber que no va a haber más pájaros que estén devorándole las entrañas. Que le devoren por otra parte, que le devoren horas de sueño. Mira, yo creo que pájaros van a haber siempre y entrañas van a haber siempre. Espero conservar mis entrañas, aunque se las devoren los pájaros. Esperemos el nuevo libro de José Donoso, Casa de Campo, y al término de esta entrevista, que no será la última si Dios quiere, felicitamos a José Donoso por su brillante obra. Nos ha entusiasmado tenerle aquí, nos ha emocionado oírle contar tantos recuerdos interesantes y nos parece estupendo que un gran escritor haya tenido también, como su padre le dijo inteligentemente en aquella carta que él ha tachado de insolente, que había hecho muy bien en irse a hacer de pastor o de estibador de los muelles de Buenos Aires. Muchas gracias, José Donoso. Gracias. Adiós.